Bueno, arrancamos. Bueno. Dale, chicos, que arrancamos, Bueno, ejercicio 5. Arrancamos, listo. Ejercicio 5. Nos quedamos en el 4 la vez pasada. Vimos todos los creacionales. Vimos que si vimos los creacionales, ¿cuáles vimos? ¿Qué patrones vimos? No, por favor, en honor a Mati, tienen que acordarse. ¿Qué patrones vieron de la práctica? Si vimos los creacionales. Son 4. Sí. Iniciales vimos sin orden. Claro. ¿Cuáles? Singleton escuché por ahí bien. Builder, Abstract Factory y Factory Method. Bien, perfecto. Estaban atentos. Genial. Bueno, hoy vamos a seguir con el resto. Y continuamos por donde se dejó esto, que es ejercicio 5. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una clase clínica que tiene un método a atender que recibe un paciente. Y se pregunta si el paciente es alérgico al ibuprofeno. Después te pregunta si tiene dolor de cabeza, si tiene fatiga muscular, si tiene dolor de panza. Este me parece que no lo vimos, este cuatri. No sé. Hay que ver. Bueno, vamos a ver qué opinan. ¿Cuál? Chain Responsibility. Bueno, vamos a ver. Acá dice, claro, es alérgico al ibuprofeno. Si es alérgico, se fija el resto de las cosas, ¿no? Se fija, hace otros ifs. O sea, ya de por sí acá podemos ver un montón de cosas que están mal. Primero, centrémonos en las cosas que están mal. Y digamos que son las cosas que están mal, ¿no? Básicamente es la tremenda cantidad de ifs que tenemos y de cómo termina siendo distinto a lo que se termina aplicando dependiendo de eso. ¿No? Eso claramente es el problema. Yo tengo un millón de combinaciones según lo que le termina pasando al paciente. Ahora bien, por allá me tiran de usar Chain of Responsibility. ¿Por qué decís de Chain of Responsibility? No, porque así que si alérgico a algo, cancelaba y usaba otra cosa. Ok, está bien, puede ser. Otra propuesta. State. ¿State de parte de quién? ¿De la clínica, del paciente? El paciente en sí no tiene más que esto que es tipo... Tiene como... bueno, el paciente era importante, ¿no? Porque tiene bastante lógica. Tiene un montón de estado, que es tipo todo lo que le pasa. Tiene métodos para curar esas cosas y para determinar si las tiene, ¿no? Son getters y setters, pero de distintos, ¿no? Y después uno le puede preguntar el estado, que es tipo, me va a devolver, tengo tal cosa, tengo tal cosa, tengo tal cosa. ¿Sí? Bien. Lo vimos el patrón este. ¿Sí? ¿Lo vimos el patrón este? Perfecto. Perfecto. No, sabes que en un momento me pensé visito, pero no sé. Tipo. Pero bueno, nada, el problema es más que nada estar en clínica, ¿no? El clínica que tiene todos los ifs. ¿Qué patrón se les ocurre que podemos usar? Piensen de los que vimos. Vamos repasando. Vamos a repasar la lista. ¿Quieren? Vamos a hacer un... Fuck, no puedo... Vamos a hacer acá tipo un listadito como hicimos antes. ¿Qué teníamos? De funcionales son los que vimos hoy con Fede. ¿Cuáles tenemos? Strategy. ¿Cuál más? Command, State, Observer, Chain of Responsibility. ¿Cuál más? Template Method. Bien, y de los estructurales, que los vimos el otro día, ¿cuáles se acuerdan?
Composite, bien. Adapter. Decorator. ¿Cuál más? Facade, bien. ¿Alguno más que nos estemos comiendo? Me parece que vimos solo estos al final. Bien. Bueno, siendo este el problema, que pensemos lo que queremos hacer. O sea, la cuestión es que tenemos esta mezcla de que yo tengo una inyección. O sea, hay varias cosas que están mal acá, ¿no? No solamente la parte de clínica. En la clínica es donde más vemos el problema. Pero fíjense que también tenemos un montón de clases. Lo vemos acá al costado, ustedes no lo van a ver porque está ínfimo. Pero tenemos varias clases que son de inyecciones, que las podemos ver acá. De hecho, quería ver si las tenía como imports. Pero tenemos tipo inyección de paracetamol con Reliberan y yo qué sé, con inyección solo con Reliberan, inyección solo con tal cosa. Entonces es una combinación de distintas inyecciones que van a depender de qué es lo que le tengo que dar al paciente, ¿no? Según lo que le pasa. Esto tranquilamente se podría adaptar a un caso de dengue y no lo pensé, pero podría haber sido. Porque pasa que no te pueden dar ciertas cosas por el tema de las hemorragias. Pero bueno, nada. Entonces, nosotros tenemos que ir como construyendo una inyección que nos sirva para el usuario que nosotros tenemos, ¿no? ¿Se les ocurre qué podría ser? Un decorator acá proponen. ¿Por qué un decorator? O sea, ¿cuál va a ser el objeto decorado? Vamos a ver la solución, a ver si el compañero tiene razón. Efectivamente, acá en la solución modelamos con una inyección a secas que tiene solamente, es una interfaz que tiene solamente el aplicar sobre un paciente. Y después de acá podemos ver cuáles se implementan en esa interfaz, que tiene un decorador de inyección obviamente, que este decorador de inyección dice aplicado a. ¿Por qué dice aplicado a? Bueno, pues se sigue construyendo sobre, este es el decorado, digamos, o sea, tiene una referencia al que decora, ¿no? Se lo aplica a una inyección que es un concreto, pero esto es una decoración de una inyección. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, una inyección con propinox, que no sé qué es, decora a otra inyección que tenga otro comportamiento base, pero lo que va a hacer es, al paciente le va a curar el dolor de panza, ¿no? Y se lo aplica al paciente. Y después llama al aplicar de las otras que decora, ¿no? ¿Se entiende un poco eso? Lo mismo va a pasar con el Reliberan, que le va a curar los vómitos. Y en este caso tenemos dos que son concretas, que son la ibuprofeno y paracetamol, porque esas sí son distintas entre sí y tienen distinto accionar. O sea, tienen como distintas... Acá no, acá hacen exactamente lo mismo, pero la idea es que tengan como distinto objetivo, ¿no? Distinto target. Incluso podría tener un método que sea tipo paciente puede recibirla, porque yo qué sé, si es alérgico a algo, te puede indicar cada inyección si este paciente lo puede recibir o no, y en base a eso, bueno, nada, haces ciertas o otras cosas. Entonces acá la idea es como ir decorando el objeto de esta inyección para no tener que tratar tanto con todas las combinaciones posibles. Y si vemos cómo queda ahora la clínica lo que voy a decir es, cuando atiendo al paciente, yo creo una inyección base, dependiendo de lo que tiene el paciente, y yo la creo, bueno, si es alérgico al ibuprofeno, obviamente no le voy a dar ibuprofeno y le voy a dar paracetamol, ¿no? Voy a decir inyección de ibuprofeno, inyección de paracetamol, dependiendo del caso, ¿no? Y después sí voy a ir sumando funcionalidad dependiendo de todos los otros casos que tenga el paciente. Pero esto me ahorra de que en comparación con lo que yo tenía acá, yo tenía que tener un montón de combinaciones posibles, dadas con esos ifs, else horribles, anidados, todo horrible, todo mal, donde yo tenía que preguntarle un montón de cosas al paciente, y acá simplemente voy consultando de a una y construyo mucho más sencillo la solución final, que me termina quedando un código de muchísimos if-else obviamente en algún momento tengo que preguntarle al paciente tipo, che, ¿vos qué tenés? O sea, ¿qué es lo que tenés y qué es lo que necesitas? Y en base a eso yo voy como dándole más power a la inyección que le tengo que dar, ¿no? ¿Se entiende? Un poco esa es la idea en este caso. ¿Se entiende como por ahí un código que era calamitoso
en clínica, que era también en parte por cómo habíamos modelado el tema de las inyecciones, se puede solucionar bastante aplicando un patrón estructural de decir, ok, ahora en vez de tener 1.000.000 de clases distintas que hacen distintas cosas, yo las puedo ir construyendo dinámicamente con cierta lógica. Y eso también me va a su vez quitar código del controlador de todo esto, del cliente de todo esto, que es la clínica. ¿Se entiende? El paciente no cambia para nada, es exactamente igual en otro que en otro. Bien, acá quedó más o menos claro. Era un ejercicio difícil de ver, pero para entender un poco cuándo por ahí termina siendo útil el decorator, cuando tenemos así como lógica que tiene sentido construirla sobre la marcha, dependiendo ciertas cosas que nos vayan pasando, que nos encontremos, ¿no? Puede ser que eso pase incluso sobre sus casilleros, sobre lo que sea, sobre sus construcciones, no sé, en el TP, o si hacen el día de mañana un juego, también puede tener sentido que lo hagan. Eso se va a ir construyendo como dinámicamente sobre la marcha. Bien, incluso la inyección no tiene que ser aplicada necesariamente en esta función, puede ser que la vayan decorando más adelante, ¿no? Con el correr de las consultas, podría ser que haya un pipeline de medicina, donde ustedes van a ir consultando distintos médicos y cada uno va a decidir si decorar la inyección con una cosa más, dependiendo de lo que ese médico determine que tiene que hacer ese paciente, ¿no? Bien, podría incluso complejizarse más este problema para que contemple ese caso, que no me pareciera nada mal, está acá bueno. Pero bien, ¿quedó claro más o menos acá por qué el decorator y no otro? ¿Se les había ocurrido otro que podría ir? No, perfecto. Pues estaba claro que era decorator. Yo pensé que era otro que encima no lo vimos este cuatrimestre al principio. Bien, pasemos al ejercicio 6. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un alumno, tenemos el departamento de alumnos, la secretaría académica y la tesorería. Y acá tengo una lista de posibles destinos donde tengo que ir a consultar, tipo, che, yo quiero averiguar, no sé, fecha de cuándo me tengo que anotar a los finales o fecha de cuándo me tengo que anotar a la cursada. Entonces acá el alumno va a tener un listado de departamento FIBA donde va a ir a consultar a cada uno dónde es que voy a ir a chequear esto. Y bueno, le contestará tipo, yo te lo puedo contestar esa pregunta o yo no te la puedo contestar esa pregunta. Bien. Fíjense que no es la única consulta que hace el alumno también quiere consultar dónde realizar ciertos trámites, consultar ciertos temas administrativos tipo, che, qué onda con el plan nuevo, la migración, lo que sea. Entonces todo eso tienen que ir a preguntar, tienen que ir a todos los destinos y consultar uno por uno a ver cuál es el que efectivamente les va a resolver la consulta. ¿Qué patrón, en este caso, se les ocurre que les podría resolver el problema? Fíjense, acá tenemos, no sé, secretaría académica, siempre devuelve false, no sé por qué, pero bueno, supónganse que esto tendría una cierta lógica donde terminaría devolviendo true para ciertos casos, ¿no? Dependiendo de la pregunta. Pero bueno, ¿a qué patrón creen que, de los que teníamos acá, del listado de patrones, no sé dónde me quedó, porque se me creó acá, lo voy a mover al root. De estos patrones, ¿cuál les parece que contempla este caso? O sea, que solucionaría un poco. ¿Cuál? FASAID. ¿Por qué? Perfecto. Habíamos dicho que el FASAID es útil cuando queremos básicamente agarrar información que está distribuida, que es un sistema complejo, donde yo tengo bastantes actores, y yo quiero tener un único entry point para facilitarme la experiencia para yo siendo cliente tener que acceder a cosas que todos ellos me van a poder contestar en un conjunto. Yo quiero poder acceder a través de un único punto que sea en este caso la fachada. Entonces vamos a ver cómo quedaría aplicando una fachada donde básicamente obviamente existen todas estas entidades porque no van a dejar de existir. Lo que cambia es la forma
en que el alumno consulta las fechas o consulta cualquier otro tipo de cosas, donde ahora hay un centro de ayuda que es el Botifua, que tiene su interfaz, y la interfaz es justamente todas las consultas que podría llegar a querer este usuario. ¿Podría haber otra interfaz que sea tipo para un tipo de usuario distinto? Sí, podría haber, por ejemplo, para docentes, ¿no? Podría ser que que el Botifua implemente tanto la interfaz para docentes como la interfaz para alumnos y que tenga todas las preguntas que quieran contestar, ¿no? Entonces, el Boti de la ciudad, el Botifua en este caso también son todas fachadas porque es algo lógico que yo no quiero tener que ir a la Comuna 6 o lo que sea, en el caso mío será la Comuna 6, y me dicen, no, al final vos tenés que ir tipo al ministerio y la puta madre, tipo ya me perdí el día para venir acá, era mucho más fácil y me conteste uno solo, tipo, donde tengo que ir. En este caso es este asistente virtual, ¿no? Entonces vamos a ver la implementación del Botifua, implementa esta interfaz que resuelve todas mis consultas, y los departamentos no se tienen que ayornar a mi interfaz para nada, los departamentos prácticamente quedan inocuos en esto, o sea, no tienen ningún tipo de modificación, lo cual es bueno, o sea, no tenemos que tocar código que ya existía para los departamentos, o sea, los departamentos para ellos es totalmente transparente, pero construimos una capa por encima que al usuario, al cliente en este caso, le termina mejorando la dinámica de cómo es el tema de consultas o de otro tipo de operaciones, ¿no? Acá estamos hablando de consultas, puede ser cualquier tipo de operación. Pero bueno, en este caso, acá nos ofrece esta interfaz y el Boti es el que va a terminar sabiendo a cuál de todos tiene que ir a consultar, ¿no? De los departamentos. Porque ya tiene esa información cargada de la fachada en sí, sabe a dónde redirigir esas consultas. O sea, lo que hace justamente es tomar esa pregunta como general y sabe a dónde redirigirla. Sí, en general la fachada no tiene mucha lógica extra más que el de saber cómo conectar todo de manera más amena, ¿no? Es como una especie de multiplexación, no sé si alguna vez que escucharon ese término, pero es como que tienen un cuello de botella, o sea, tienen varios preguntando y tienen uno que dispara para todos los otros lados, ¿no? Como que el cuello de botella es este, que básicamente determina, estos son los proveedores, si se quiere, lo que acá sean los departamentos, la secretaría y todo eso, y acá están los clientes, y todos los clientes van a parar primero a este que es la fachada, y este va a saber redirigir, no importa cómo este lo redirige, no importa la lógica que está acá, lo que importa es cómo redirecciona correctamente a los servicios que están abajo. Bien. ¿Dudas de este? Es pago, pero suele ser básicamente un estilo de esta índole cuando necesitamos así una fachada. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Seguimos? Que tenemos bastantes para hacer. Bueno, cualquier cosa me paran, tipo, no hay ningún problema. Este está bueno. Tenemos un procesador matemático. O sea, procesa expresiones matemáticas, ¿no? Entonces, que encima lo hace de manera currificada. No vimos esto, tipo, no saben lo que es currificación. Lo van a saber 2 clases más tarde. Pero bueno, nada. Complicado esto. Sí, no, o sea, la currificación es básicamente tomar funciones que reciben múltiples parámetros y llevarlos a una división de funciones que reciban todas un parámetro y como que estén encadenadas. Piénselo como un chain of responsibilities, pero donde cada una de las etapas es una función que recibe un parámetro y se lo van pasando, o sea, es como que uno recibe algo, hace algo con ese parámetro, se lo pasa a la siguiente, ese hace algo también con ese único parámetro y le va haciendo así. Y yo de hecho puedo armar un tipo de calculadora o lo que sea donde se vayan tomando cosas de a un parámetro. Por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero meter una cajita que sea tipo valor inicial y acá le pongo, no sé, 4. Y después una cajita que dice, a lo que sea que me pases, yo le voy a sumar 3. Y este va a ser otro que va a multiplicar lo que sea que yo le pase por 2, ¿no? Es como que este va a recibir como parámetro el x, este va a ser un x1, este va a ser un x2, y así, y esto es todo lo que recibe. Y este como tiene una cierta lógica, yo acá digo sumar 3, multiplicar por 2, pero esto va a estar metido acá adentro, ¿no? Esto puede ser tipo
sumar 3, multiplicar por 2, o sea, van a ser como sus propias funciones en sí. Pero bueno, eso es una forma de sí mismo purificar, lo vamos a ver muy fuertemente cuando veamos programación funcional. Pero como antes se daba programación funcional antes, lo metimos el ejemplo para hacernos los cancheros. Y así nos cagaban. ¿Qué? Podés hacer como while. No, pero no entendí cuál. Sí, acá creo que lo hace recursivamente, pero sí, ponele que sí. Es así. No, de hecho hace un for. Tipo, hace un for. O sea, cómo lo resuelve es un for. Pero lo que termina haciendo esto es que te dice, bueno, vos tenés un valor inicial, o sea, vos encadenás todas estas operaciones, como lo que digo, es tipo una suma de que le va a sumar un 1, tipo a ese. O sea, lo que hace esta suma es, fijémonos esta interfaz expresión. Esta interfaz expresión lo que hace es devuelve un resultado. O sea, yo recibo un valor y me devuelve un resultado. Y después cada una de estas clases que heredan de expresión lo que hacen es, tienen cierta lógica. Por ejemplo, acá en el resolver, la suma obviamente le va a sumar algo al valor que recibe, pero va a ser por ejemplo, sumando que lo recibe en el constructor. No importa cómo se construye. Lo mismo en la multiplicación. Y el resultado es un tipo de expresión en sí que también puede seguir operándose, ¿no? Básicamente, pero se le puede aparte pedir el valor. Entonces lo que acá quiero hacer es que el procesador cuando yo le digo resolver, le paso un valor inicial y después la cadena de operaciones que se tienen que seguir haciendo y va a terminar dándome un resultado parcial cuando se terminaron de ejecutar todas esas operaciones. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cuál es el problema con esto? Que a mí acá se me hace muy complicado armar expresiones más complejas. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener que tener este tipo de encadenamiento donde yo hago ciertas operaciones, todas en cadena, y no tengo la forma de hacer paréntesis, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiese hacer operaciones donde yo quiero poner un paréntesis, se me complica, no lo estaría pudiendo hacer. Entonces, una solución a hacer esto es, si se fijan, tenemos la misma estructura, pero vamos a ver qué cambia un poco, que es esto de pasar a esta estructura de multiplicación. Ahora es algo que recibe dos expresiones en vez de un solo valor como recibía antes. ¿Se entiende? O sea, me fui justamente del modelo de recibir un solo parámetro, que por ahí para ciertos casos me puede llegar a servir. Cuando veamos programación funcional vamos a ver cuándo se utiliza ese tipo de programación. Pero bueno, yo quiero llevar un esquema donde puedo hacer cosas más complejas, donde puedo operar con muchas expresiones a la vez. Si se fijan, multiplicación es a su vez una expresión. O sea, es una expresión que está formada por expresiones. ¿Qué patrón piensan que responde a esto? De los que vivimos acá. Composite, exactamente. Porque lo que estamos haciendo es que ahora yo puedo generar operaciones más complejas anidando operaciones, componiendo operaciones en sí mismo. De hecho, yo podría agarrar y crear una nueva expresión que sea, no sé, tipo la cuadrática, y recibo, no sé, 3 parámetros, el A, B y C de una expresión cuadrática, y lo puedo resolver, ¿no? Tipo, hago la resolvente y lo puedo hacer si quiero. Que de la otra manera se me iba a hacer mucho más complicado, pues yo voy a tener que tener cuidado en el orden en que yo los pongo y todo para poder llegar a ejecutar correctamente la resolvente en ese caso. Pero en este caso yo voy a poder hacerlo mucho más sencillo porque directamente los compongo con expresiones. Entonces lo que me va a permitir acá es que, si se fijan, cuando yo compongo, o sea, cuando antes yo tenía esta forma de hacerlo donde era una secuencia ordenada de operaciones y se van a aplicar en ese orden y tengo que tener mucho cuidado en el orden, cuando acá directamente las puedo ir formando como a mí se me cante, y donde por ejemplo yo puedo ir armando esto, tipo hago 3×4, perfecto, donde yo tengo dos expresiones. Recuerden que el resultado también es una expresión con un valor únicamente, con un valor solo. Entonces acá creo dos expresiones unitarias que son resultado, pero después a su vez con ellas creo multiplicaciones y sumas que son operaciones de dos términos. Y si quiero puedo crear operaciones de más términos, infinitos términos. Y eso es lo que me permite la composición en este caso.
Y es algo que después yo solamente le digo resolvete a la suma, y el resolver de la suma lo que va a hacer es, le va a decir a esa expresión, sea cual sea, en este caso va a ser la suma, pero puede ser cualquier otra, le va a decir resolver. Y el resolver de la suma sabe que primero tiene que sumar los dos valores y devolverse a sí mismo, ¿no? Pero resuelve primero los dos valores internos. Y los dos valores internos, en este caso, son, si se fijan acá, es esta suma de acá, ¿no? Entonces, primero resuelve estas dos expresiones por su lado, las resuelve, que es lo que decíamos de que el composite se transforma un poco como un recorrido de un árbol, ¿no? De un posorder, un preorder, lo que sea. En este caso es un posorder porque primero resuelve las dos expresiones por sí mismas y después recién resuelve la operación en sí de la suma. Entonces lo mismo va a hacer. Bueno, acá también se puede ver como que la multiplicación es una operación en sí, tipo 3, es una expresión por sí misma, por 4, ¿no? O sea, el tema es que cuando le piden resolvete a la expresión, lo único que va a hacer al número, lo único que va a hacer es devolverse a sí mismo. O sea, no va a cambiar nada más que eso. ¿Se entiende? Parecido a, si quieren, bueno, no es parecido. Iba a decir como a justamente un ordenamiento, tipo que también, por ejemplo, merge sort, que se va resolviendo de a pedazos, pero la verdad que no veo cómo lo podríamos mapear a objetos, ¿no? O sea, es complejizarlo. Pero bueno, es un poco esa onda, porque también todos son tipo recorridos de árboles a fin de cuentas, por eso era parecido. Pero bueno, se entendió acá la utilidad del composite por sobre la otra forma que lo estábamos haciendo. Está bien, el otro por ahí me pueden decir tipo, che, entonces tu modelo es una cagada. Sí, era una cagada, pero yo contemplando que mi modelo era malo y que no resolvía todos los problemas que yo querría, yo que decía tipo, ok, ¿y qué tipo de problema, qué tipo de patrón me podría ayudar a resolver este problema donde yo quiero como componer justamente expresiones más complejas? Bueno, composite justamente, ¿no? ¿Se entiende? O sea, en este caso no es que había un problema de por sí no es que había un principio de diseño que se rompía, sino que directamente yo no estaba pudiendo acceder a dar la solución que yo quería de manera correcta. También es un tema de usabilidad, ¿no? Porque como dijimos, o sea, yo podría haber hecho la resolvente o alguna cosa más complicada, pero tendría que tener mucho cuidado en el orden en que yo establezco las cosas, tener como muchas operaciones unitarias, lo cual se vuelve más engorroso y es mucho más práctico armar como expresiones más grandes y que se resuelvan así más fácil, ¿se entiende? Pero de vuelta, es una forma de resolver un tipo de problema específico, en este caso, que se resuelve con composición bastante amenamente. Bien, ¿alguna duda de este? Son más complejos que los que vimos la primera clase. Porque los creacionales generalmente son bastante straightforward. Bueno. Entonces acá, bueno, vamos tachando así ya les anticipo, no se repiten dos veces. Así que podemos ir tachando así cuando... bueno, no sé cómo ir. Acá no se puede tachar. Bueno, voy a poner tipo... decorator y facade. Bueno, les anticipo. Están en orden, o sea, recuerden que nosotros los vimos en este orden. ¿Cuál va a ser el próximo en ver? Bien, tiene toda la pinta que vamos a ver un adapter. Y vamos a verlo. Ya de por sí veo agencia de turismos obsoleta. Tipo adapter de cabeza. Así que vamos a ver cómo se resuelve esto. Dice, bueno, yo tengo en mi main donde dice agencia de turismo local. Yo tengo turista y ciudadano, ¿no? No sé por qué Dimitri... porque había como fue el momento donde hubo pico de inmigración rusa, tipo, entonces como que pintó para el ejemplo. Pero, bueno, vos a la agencia de turismo le podés... cada uno de estos puede determinar, elegir un lugar para comer, un destino, lo que sea, y se lo pide a la agencia de turismo. Y la agencia de turismo le va a devolver una cosa para hacer en un caso o en otro, ¿no? En este caso tenemos turista de paquetes, que es otro tipo de turista, no es el mismo tipo de turista que el otro. Y en este caso le dicen a la agencia de turismo de paquetes obsoleta y le pide paquetes a ese. O sea, este no se sabe comunicar. Vamos a intentar interpretar el problema porque es una cagada el ejemplo, pero lo peor es que lo hice yo mismo, pero es una cagada. O sea, lo reconozco. ¿Qué? ¿El sushi? ¿Dónde?
¿Cuántas piezas? 15 para 2 o para 1. ¿Me van a invitar? Ah, el parcial es. Uf. Bueno, ya saben que tienen que aprender de sushi para el parcial. La clase de sushi es la que viene. Bueno, nada, volvamos al ejemplo. Es una acá, vamos a tratar de dirimirlo. Uf, no. Vamos a ver cada una de estas clases, ¿no? Clase turista. Tiene una lista de restaurantes visitados y una atracciones visitadas, ¿no? Entonces le dice, elegime un lugar para comer, se lo pide al de información turística, le tiene que devolver un restaurante que no haya visitado, lo mismo con tipo un destino para visitar, la idea es que me devuelva algo que no visite todavía. Después está el ciudadano, que el ciudadano no tiene problema en repetir lugares para comer o destinos para conocer, lo cual es lógico, ¿no? Porque uno cuando vive en un lugar tiende a volver a los mismos lugares, lamentablemente. Distinto es el turista que quiere todas las noches ir o todos los días ir a un lugar distinto, ¿no? ¿Para qué va a ir todos los días al mismo lugar? Entonces tiene sentido que tenga un comportamiento distinto. Y eso se lo piden a la información turística, que le puede decir tipo, dame las atracciones, dame la gastronomía, dame las promociones. Pero después está otro tipo de empresa que se maneja con otro tipo de usuarios, que no es ni el turista común ni el ciudadano, que es el que le gustan los paquetes de viaje, ¿no? Tipo, eso sería como poner mis abuelos, ¿no? En su momento, que le gusta que ya le den todo preparado y ya le den tipo todo el plan de lo que tienen que hacer. No quieren tipo consultar paso a paso, quieren que le den ya el menú completo de todo lo que va a hacer en un determinado día. Bien. Entonces, cuando ustedes piden obtener paquete, joya. Les va a dar tipo todas las listas de atracciones y los lugares para comer. ¿Cuál es el problema con esto? Es que parece que la agencia de turismo de paquetes ya es algo que está en desuso hoy en día, entonces mi pobre abuela se va a quedar sin opciones para ir a... Ya no va a tener una agencia de turismo a la cual consultarle. Pero entonces, la agencia de turismo normal ve esto, es un emprendedor del carajo, el de la agencia de turismo, y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar, además, voy a implementar la interfaz de empaquetador turístico y lo único que voy a hacer es hacer un adaptador de paquetes, donde vos me pedís un paquete y yo en realidad lo que hago por atrás es hacer las consultas individuales de lugares para comer y para cosas. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, ¿cómo quedaría esto acá? El turista de paquetes lo único que hace es habla con la interfaz de paquetes, o sea, le va a seguir hablando en términos de obtener un paquete, pero el que va a estar por atrás va a ser la agencia de turismo que usan el turista y el ciudadano, ¿no? O sea, por detrás va a estar la misma persona haciéndolo, solamente que la agencia de turismo va a ofrecerte tipo una interfaz adaptada al tipo de usuario que estaba acostumbrado a usar otro tipo de interfaz. ¿Se entiende? Es para ese tipo de problema que usamos generalmente Adapter, ¿no? Cuando hay una interfaz que ya no le sirve a alguien, pero está atado, o sea, perdón, que hay una interfaz que se tiene que seguir cumpliendo porque uno está atado con esa interfaz, pero lamentablemente el que lo implementa vamos a tener que cambiarlo por una cuestión, yo qué sé, X, pero la interfaz la queremos mantener. Entonces lo que hacemos es un adaptador para mantener la interfaz, pero nos abstraemos de quién está por detrás. O sea, nosotros armamos esto para que justamente uno no pierda la interfaz que estaba teniendo y pueda seguir operando de igual manera. Obviamente uno tiene que implementar el adaptador para que, sabiendo cuál es el backend posta, pueda seguir ofreciendo la misma interfaz que estaba pensando ofrecer. Pero bueno, va a saber cómo lo tiene que hacer. Dice, ok, cuando me piden obtener paquete, yo en realidad le voy a pedir al centro de información que me da lugares para comer y atracciones por separado. Yo voy a hacer un random de los lugares para comer y atracciones y les voy a armar un paquete así como está. ¿Sí? ¿Se entiende? De vuelta, esta es una implementación muy pedorra, pero es un poco la idea de cuándo usar el adapter. ¿Sí? Tenemos un caso donde una interfaz se tiene que seguir cumpliendo, pero dejamos de usar el paquete que estamos acostumbrados a usar porque ya no nos sirve, porque esto ya está en desuso. Ya, no sé, está lleno de vulnerabilidades, ya no tiene mantenimiento, tipo, la oficina queda en la galería pedorra en el centro, tipo, no quiero ir nunca más, entonces ya no quiero eso, pero quiero seguir operando con paquetes. ¿Se entiende? Bien.
¿Dudas de esto? Como notarán, tratan de hacer todos los ejemplos como cosas de la vida real. A veces eso es malo, porque trae como los problemas de que son muy tirados los pelos, pero bueno, es un poco la idea que representen problemas que sean diariamente. Bueno, con esto terminamos estructurales. Nos queda una horita para ver todos los funcionales, así que vamos a meterle pata. En teoría, si esto lo hizo Mati, debería estar en el orden en el que va a estar. Así que vamos a tener que averiguarlo, pero vamos a verlo. No, nos podemos llegar a sorprender. No, tampoco sé si lo hiciste vos o si lo hizo Fede. No me acuerdo. Ok, bueno. Tenemos un usuario, tenemos un tipo de pago y tenemos un procesador de pagos. Entonces el tipo de pago me va a determinar qué es lo que yo voy a tener que terminar mostrando o ejecutando dependiendo del tipo de pago, ¿no? Entonces yo acá, la lógica no está codeada porque obviamente no vamos a codear cómo se paga algo para un ejemplo de la facultad, pero lo que sí vamos a poner es que acá iría la lógica para el pago con Mercado Pago o el pago con tarjeta de crédito o el pago con tarjeta de débito, y lo que cambia acá es también un print de con qué se terminó ejecutando el pago. ¿Sí? Pues entonces yo acá tengo esta lógica donde yo tengo 3 ifs, podrían ser más si yo sigo sumando métodos de pago. Entonces ya acá tengo un problema. ¿Qué principios rompo con esto? Open, close, perfecto. ¿Qué más? Se rompen otros principios. ¿Cómo? Depende de lo que vayamos a hacer. El tema es que acá la lógica es un to-do. O sea, el qué vaya a hacer cada una de estas cosas es un to-do. No sabemos si se va a repetir código o no. Por ahí es todo código distinto, dependiendo de cada uno de los casos. Pero bueno, más allá de eso, justamente tenemos muchos casos y estamos implementando la lógica para cada uno de estos. ¿Qué estamos rompiendo? Sí, en algún momento igual lo voy a tener que hacer, supongo, pero sí, por ahí no tiene que ir acá. Pero estamos violando single responsibility, ¿no? ¿Se entiende? Porque también que es el procesador de pagos, de la nada va a tener toda la lógica de cómo procesar los distintos tipos de pago, cuando por ahí no me gusta esto, tipo, me gustaría que esté mínimamente separado en clases, tipo, cómo es el comportamiento dependiendo del tipo de pago. Entonces acá que usamos, bueno, ya, igual ustedes no ven nada, pero acá ya decía básicamente qué patrón se usa. ¿Qué patrón piensan que hay que usar? ¿Cuál? Alguien dijo command por acá. Bien, ¿por qué command? Bien, o sea, es como o sea, es parecido cuando se usa el command y el strategy, pero como dijo Mati, una forma de darse cuenta por ahí cuando conviene uno con el otro es que con el strategy generalmente yo quiero hacer lo mismo, pero de distinta manera. En este caso quiero ejecutar un pago, lo voy a hacer de distinta manera. Y el command es, yo quiero posta hacer operaciones distintas. Y quiero que eso sea parametrizable o configurable. ¿Se entiende? Entonces, la operación en este caso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la forma en que lo haga. De vuelta, vos si podrías llegar a modelarlo con un command, podrías, sí. No habría problema. Por ahí quedaría distinta la lógica y de lo que vamos a ver ahora en la solución. No veo que tampoco sea imposible encontrar un mapeo de command a strategy. De hecho, podría encontrarse sencillamente. Pero bueno, generalmente el command es para cuando hay múltiples operaciones, no solamente una que cambia la forma en que se hace. Bueno, así que como dijeron acá, la solución es con strategy. Entonces acá, fíjense cómo cambia la cosa. Ahora tenemos un crédito strategy, donde sería la estrategia para pagar con tarjeta de crédito. Al procesador de pagos le seteamos esa estrategia y ahora decimos ejecutar el pago al procesador de pagos. Y el día de mañana cuando decimos, bueno, ahora yo queremos empezar a pagar con Mercado Pago, pago con Mercado Pago. No sé por qué está este Hello World acá, pero bueno.
Mercado Pago. Entonces yo cuando quiero cambiar el método de pago, porque por ejemplo en la aplicación de mi celular yo tengo configurado para que yo qué sé, Uber lo pague siempre con Mercado Pago, pero el día de mañana digo, che, la verdad dejé de usar Mercado Pago porque odio a Galperín, tipo, voy a pagar con la tarjeta y cambio la strategy de pago, ¿se entiende? Entonces acá vemos que ahora la lógica de cada uno de cómo se paga cada una de estas cosas lo tiene efectivamente la estrategia y no la tiene el procesador de pagos. El procesador de pagos lo único que hace es como recibir command strategy, bueno, pues justamente se podía dar cualquiera de las dos. Lo único que hace es recibir la estrategia que va a usar en ese momento y sigue teniendo las operaciones que seguía teniendo. Uy, siempre hago esto que hablo el blame. Donde voy a básicamente decirle tipo ejecutar el pago y después el que va a terminar realmente haciendo la lógica va a ser el strategy, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no actuamos directamente en el strategy? Porque eso significaría que el usuario tendría que conocer cada una de las estrategias que existen y por ahí no le interesa eso. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entiende por qué strategy? ¿Se entiende porque también podría ser command? Porque command y strategy son bastante parecidos en sí. O sea, son bastante hermanas. De hecho, por ahí el siguiente ejemplo es de command. Así que vayamos a verlo. Bien, veamos. Tenemos editor de texto y portapapeles. El editor de texto tiene un portapapeles. Entonces yo cuando copio, se copia en el portapapeles. Y dice copiando texto. Cuando corto, le digo al portapapeles cortar. Cuando digo pegar, le digo al portapapeles pegar. ¿No? Es como que delega todo en el portapapeles. ¿Cuál podría ser el problema? Preguntémosle a Mati porque no sé cuál es el problema. No, mentira. O sea, sí vamos a llegar a dar una idea, es medio enrejado, pero quiero saber tipo tu pensamiento particular. ¿Cuál era? Hay que ponerles una historia arriba, me parece. Arriba de las clases hay que ponerles la historia para que quede más claro para nosotros y para cuando demos la clase nuevamente. El 10. O sea, es claramente un command porque de vuelta esto está en el orden en que tiene que darse, así que no hay duda de que es un command. O sea, ya no tiene sentido adivinarlo. Pero bueno, tratemos de dilucidar por qué es. ¿Sí? No, pero ya sé que es un command, pero lo que quiero saber es ¿a qué? ¿Por qué? Tipo... Bueno, está bien. No, está bien, perfecto. Ok. Ya más o menos entendí. Bueno, básicamente el editor de texto tiene varias operaciones que termina delegándolas en el portapapeles, ¿no? El portapapeles vendría a ser como efectivamente el que termina ejecutando el comando de lo que vamos a hacer. El día que acá, el editor de texto no quiere como tener todas las operaciones seteadas de antemano. O sea, por ejemplo, yo si quiero usar control B para otra cosa, no quiere que quede pegado. Ah, bueno, yo si hago control B, pego. Porque yo el día de mañana viene un chabón que no está acostumbrado a usar control B para, no sé, tirar abajo un servidor, por ahí no quiere hacerlo con control B, quiere hacerlo con control P. No tengo ni idea. Control P de pegar. Un español que dice, pero bien, se llama así. Tipo, y bueno, y es así. Entonces, uno quiere poder overridear fácilmente eso, seteando directamente el comando según el tipo de tecla, ¿no? Porque uno dice ejecutar comando, en este caso podría ser control B o control C o lo que sea, o cualquier combinación de teclas. De hecho, eso es muy común, o sea, el command se ve mucho en los IDEs, en los editores de texto, pues justamente uno puede sobreescribir, dependiendo de la configuración que desee uno, con el comando específico que sea setearle a un shortcut o a una combinación de teclas. Entonces uno puede sobreescribirlo eso sin problema. Lo único que hace el editor de texto es dice, bueno, tipo, está bien, esta combinación de teclas ahora la asocio a esta operación que tengo, que obviamente el pegar lo tiene. De hecho, por ahí si voy al IntelliJ, y pues esto lo tiene configurado a un lado. No sé cómo acceder porque nunca lo cambié en mi vida. No sé quién cambiaría el control B. Pero por ahí otras cosas seguros tiene
como por ejemplo, no sé, con qué comando crear una pestaña nueva o lo que sea, o cómo navegar a través del IDE. Bien, cómo duplicar código, tipo así que uno acá lo hace con control D, command D, pero podría hacerlo de otra forma, como los que vienen por ahí de Sublime o los que vienen de Visual Studio Code y están acostumbrados a otro keyword. Bueno, bien, y lo que cambia acá es que entonces el editor de texto deja de tener estas operaciones y ahora lo que hace es, tiene un comando genérico donde básicamente este comando va a depender de que esté configurado para ese momento. De hecho, en el ejemplo que mostró Fede en la diapo está el ejemplo del control Z como un ejemplo de command, donde básicamente el control Z es un command porque la operación es la misma, es hacer control Z, que es el deshacer, es el undo, pero con cada control Z va a cambiar la operación que se hace. O sea, el comando que se ejecuta es distinto, es el de deshacer una operación, pero va a ser un deshacer distinto. De hecho, no va a ser el mismo el deshacer que me muestre, bueno, acá no cambié nada, pero por ejemplo acá puedo hacer el copiar o crear un nuevo archivo y seguramente me va a decir tipo undo y me dice undo creating file. Entonces hago el undo de eso, pero ahora cuando haga el undo de vuelta me va a decir undo duplicate, tipo porque dupliqué la línea. Entonces cambia el comando dependiendo, o sea, la operación es la misma, toco el mismo botón que es el undo o hago control Z, que es la operación de undo, pero cambia lo que se termina ejecutando. ¿Por qué? Porque hay un command atrás que se cambia, se modifica dependiendo qué es lo que quiero hacer en cada momento, ¿no? Eso lo va haciendo el IDE, lo va o pisando por nosotros, con una pila o algo. No, en el caso del control Z, por ejemplo, lo que hacen los IDEs, por ejemplo, es usar una pila. Y cuando vos haces una operación, mete en la pila la operación opuesta, o sea, a la -1, digamos, para que... Pero lo aplicás sobre el control Z, o sea, vos seguís usando siempre la interfaz de control Z, que es tipo ejecutar un comando, que es deshacer. Ahora, ¿qué hace ese deshacer? No es que hace siempre lo mismo, no es que siempre te va a borrar la misma línea. Siempre te va a borrar una línea distinta, o siempre te va a borrar el archivo que creaste y todo el tiempo va a estar cambiando y eso lo va a manejar. O sea, el que va a ir intercambiando los comandos es el editor de texto o el IntelliJ en este caso. ¿Se entiende? O sea, el que manipula los comandos es ese. Ahora, yo cuando interactúo y le digo ejecutar el comando que es el control Z, va a saber cuál hacer porque lo modificó. Y después cuando yo modifique ese va a saber que va a tener que hacer otro. Pero bueno, ahí tenemos dos ejemplos distintos, porque ese se cambia con cada operación y por ahí el command puede ser que se cambie con una configuración o algo. Eso también puede pasar. De hecho, en mi TPP tuve que hacer un command de algo parecido, donde dependiendo si yo quería tipo calcular una cosa u otra, reemplazaba una de las etapas del procesamiento por otra. ¿Se entiende? Entonces lo configuraba para que haga otra cosa. Y solamente, o sea, la interfaz es la misma, es tipo ejecutar, pero el caminito es el mismo, solamente que cambia la operación que se termina haciendo. De hecho, en un momento como se bifurcaba, después se volvía a unir, pero cambiaba según el comando, según el tipo de interfaz según el tipo de mensaje que se recibía, tipo una cosa así. Pero eso también es algo que se puede pensar como... Es parecido al Chain of Responsibility, o sea, como que por ahí tienen un cierto parecido, pero bueno, hay que encontrar como los casos ahí de cuándo conviene usar cada uno. Depende mucho del contexto, depende mucho del problema. Puede ser que sean combinados también. O sea, no necesariamente los patrones de diseño se usan por sí solos. O sea, muchas veces se combinan. O se arma una solución que es una combinación de dos patrones. Pero dijimos, o sea, los patrones son como soluciones a problemas repetidos. Puede ser que justo te encuentres un problema particular que se parece mucho a dos y armas como un híbrido entre dos cosas. Pero están justamente para dar una ayuda y no para que lo sigas a rajatabla. Bien. ¿Este quedó claro? A pesar de todo ese problema que tuvimos para determinar cuál era el issue particularmente. Bien. Vamos con el ejercicio 11. Por suerte no me acuerdo cuál sigue en la lista, así que no sé cuál es, pero vamos a tratar de entenderlo. A ver, tenemos un diario.
El diario tiene una lista de lectores y una lista de noticias. Ahora vamos a leer lectores y noticias. El lector tiene un recibir noticia y la noticia no tiene nada. Bueno, entonces el diario tiene una lista de lectores y una lista de noticias. Y lo que le dice es, agregate un lector. Es como que yo estoy suscrito a un diario y cuando se publica una noticia, yo quiero que el lector reciba esa noticia. ¿Qué patrón les parece que se parece? Observer. Bien. Pero ¿cuál es el problema acá? Que no está en la solución. Es que no estamos modelando que pueda haber más de un tipo de suscriptor, que no es solamente el lector. Puede ser que haya otro consumidor del diario, de la noticia, que no necesariamente tiene que ser un lector. Puede ser tipo otro portal de noticias, uno que scrapea y consume noticias de otros lados para mostrarlo en otro lado, o puede ser una inteligencia artificial que tipo hace un resumen de las cosas y publica un meme con eso, no sé, no tengo ni idea. Pero bueno, lo que tiene acá malo es que se está rompiendo el principio de Open Close y que también se rompe el principio de inversión de dependencias, porque no estamos como justamente dependiendo de una interfaz, estamos dependiendo de una clase abstracta y eso no nos gusta. Entonces el problema acá es que deberíamos hacer lo que se hace acá, que es implementar la interfaz suscriptor que recibe una noticia y que de vuelta, en este caso vamos a tener el lector porque era el único tipo de suscriptor que teníamos. Ahora, si yo el día de mañana quiero agregar un suscriptor nuevo, que sea de vuelta, puede ser otro portal de noticias, puede ser un lector físico, puede ser un lector, depende, puede ser cualquier cosa, puede ser un procesador de IA, puede ser cualquier cosa, podría llegar a funcionar. De la otra manera, no hay otro que se pueda suscribir a las noticias del diario que no sea un lector como clase concreta. Entonces, acá básicamente lo que se está rompiendo es eso, tenemos una dependencia con una clase concreta que no queremos. No queremos generalmente nunca depender de clases concretas, nos gusta siempre depender de interfaces y demás. Incluso noticia también podría llegar a considerarse un error. Uno podría llegar a decir que noticia no quiere que sea una clase concreta, quiere que sea una clase abstracta. Como, no sé, publicación. Y puede ser noticia, o puede ser artículo, o puede ser lo que sea, ¿se entiende? De vuelta, no nos gustan las dependencias con clases abstractas. Clases concretas, perdón. Nos gustan las dependencias con clases abstractas o interfaces. Bien, pero como dijeron, esto es un observer de cabeza. ¿Por qué? Por la estructura es claramente un observer. Acá solamente que era un observer, pero estaba mal implementado por ese tema de que estábamos acoplados a la implementación. Entonces acá, a pesar de que quedó eliminar lector cuando debería ser eliminar suscriptor, ahora sí actualizamos la forma de consumir las noticias y agregamos este notificar, que igual creo que estaba en el diario, estaba publicar noticia, pero es lo mismo que donde acá cuando se publica una noticia, se notifica y se notifica a todos los suscriptores, tipo, che, miren que hay una noticia. Entonces eso es básicamente un observer. ¿Cuál sería la contraparte de no usar un observer? Que yo tenga los lectores en cierto lado y tenga que hacer con un for o un sleep de cada tanto, consultar, y eso no me conviene. Eso siempre me conviene, tipo, a veces es necesario, pero por lo general es mucho más práctico que alguien que notifique a vos cuando efectivamente está la información que vos querías consumir, que estar consultando todo el tiempo para ver si está esa información. De hecho, estaba en la diapo el ejemplo de cuando estaba la Play 5, que no se podía conseguir por ningún lado. Es tipo, yo no quiero preguntarle, entrar a la página de Frávega o lo que sea, tipo, todos los días, tipo, che, está la Play 5, che, está la Play 5, che, está la Play 5. No, quiero que, tipo, suscribirme a que cuando haya stock de esto, tipo, mandame un mail que voy a estar primero en las filas, ¿no? Igual no tengo la Play 5, así que no me la voy a comprar. Sí. Sí, notifica a los suscriptores. No, al revés. Ahora reciben suscriptores, pero pueden ser suscriptores que sean lectores o pueden ser otros. Acá el único que implementa suscriptor es el lector, pero podría acá venir a suscriptor y decir tipo... acá, venir a suscriptor y decir tipo voy a IntelliJ y digo implement interface y me va a decir para crear una nueva clase y me dice tipo, no sé, portal de noticias o no sé, o página de Instagram o lo que sea,
Y ahora, tipo, este también puede consumir las noticias, puede suscribirse a el diario. ¿Se entiende? Porque ahora puedo ir acá y digo agregar suscriptor, y ahora agregar suscriptor puede ser tanto portal de noticias como lector. Antes estaba atado a que sea el lector. Sí, eso se suscribe el que quiera. De hecho, la suscripción podría tener un parámetro extra que sea suscriptor y acción. Y dependiendo de la acción o el tipo de noticia, yo que sé, puede ser también tipo de noticia, entonces solamente se notifica cuando es un tipo de noticia que le interesa a ese lector, ¿se entiende? Puede ser un montón de combinaciones. O sea, el observer tiene bastantes configuraciones, no solamente tipo te notifico por si sos suscriptor o no, también puede haber tipos de suscripciones distintas. Que no lo estamos modelando acá, pero podría haber tipo de suscripción o data de la suscripción, que en base a esa data te notifico o no a vos suscriptor. Tipo, para que discrimine qué noticias te llegan, ¿no? No, o sea, cuando llega acá y el diario diga publicar noticia, va a haber lectores de otros diarios por ahí que no van a ser notificados por las noticias de este diario, van a estar notificados por otros, o ni siquiera van a estar notificados, tipo el chabón quiere por ahí consumir las noticias cuando va y las busca, pero no que le avisen, no que le manden una notificación de tipo, che, mirá esta nueva noticia, tipo, no, yo no quiero saber nada, yo cuando me quiero nutrir de información, tipo, voy y la busco yo por mi cuenta, ¿no? O sea, puede haber distintos tipos de usuarios en ese sentido. O sea, puede haber usuarios que nunca desean suscribirse y hay otros que pueden desear suscribirse solo a un subset de las noticias también. ¿Se entiende? Bueno. ¿Duda de este? ¿No? Bien. Yo pensé que se venía otro, así que me sorprendí yo mismo. Bueno, este tiene que salir muy fácil porque ya está acá, tipo. Este no queda otra. O sea, vamos a ver qué es. Pero dice reproductor de audio, estado actual detenido. O sea, arranca detenido, obviamente, el reproductor de audio. Entonces yo digo reproducir. Y dependiendo el estado en el que está, pasa a un estado o a otro. Si está ya está reproduciendo, no hace nada. Si está pausado o detenido, pasa a reproduciendo. Lo mismo si pongo pausar, va a pasar al estado pausado. Y lo mismo si está detenido, yo le digo detener. Si está detenido no hace nada, pero si está reproduciendo o pausando se detiene, ¿sí? ¿Cuál es el problema con esto? Que no estamos usando state. Básicamente, ¿por qué? Porque tengo un montón de switches que son horribles y que básicamente no debería importarme acá tener la lógica de cuándo hacer el pasaje de estado y todo. Cabe mencionar que también puede haber un accionar que tipo cuando esté reproduciendo, no sé, emita sonido y cuando no está reproduciendo no emita sonido. Eso también sería algo particular del state, ¿no? Que cuando están aparte de saber cómo transicionar entre estados, los mismos estados, saben, tipo, cambia su comportamiento dependiendo del estado en el que esté, ¿no? El reproductor de audio va a cambiar su comportamiento dependiendo del estado en el que esté. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, usar el patrón state, y lo que vamos a hacer es, obviamente, modelar una clase estado que tiene los métodos reproducir, pausar y detener, que es básicamente la máquina de estados disponible de un reproductor de música. Yo tengo el pausado, que sabe cómo implementar esa máquina de estados, el detenido lo mismo, el reproduciendo lo mismo, y después el reproductor de audio ahora va a dejar de tener esos switches feos y solamente va a tener un estado, y el estado va a decir, cuando yo quiero pausar, le voy a pedir el estado pausar. Y el estado va a saber internamente a cuál va a tener que ir a parar. ¿Se entiende? Si se fijan, en este caso el estado se modeló como que el estado recibe al reproductor de audio, que los estados reciben al reproductor de audio. ¿Por qué? Porque necesitan cambiarle el estado con el set estado, ¿no? Eso se puede hacer así, a veces se puede modelar de otra forma, que directamente devuelvan un estado nuevo y por adentro, o sea, el reproductor de audio sea el que en sí se actualice el estado. O sea, eso lo pueden también implementar. Eso es un detalle de implementación. Pero bueno, para que tengan en cuenta que puede pasar.
¿Se entiende lo que digo? Que en vez de que esto reciba acá el reproductor de audio para hacerle dis.set estado, esto no existe. Y acá cuando hago pausar, lo que digo dis.estado actual es igual a dis.estado actual pausar. Y esto me va a devolver un estado nuevo, ¿se entiende? O sea, en vez de que este me lo setee, este me devuelve un nuevo estado y yo lo seteo. ¿Se entiende? Es como otra forma de pensarlo, pero que también se ve como un patrón state. Pero de vuelta, son como dos flavors distintos del mismo patrón. Bueno, este es muy fácil, este es muy straightforward y generalmente se da está muy mapeado a tipo, che, cuando tengo un estado que varía y dependiendo del estado cambia el comportamiento, se da así. Es muy parecido al strategy también, o sea, solamente que tiene una máquina de estados como metida en el medio, pero después es lo mismo, es un strategy con la máquina de estados, porque si se dan cuenta, así como con el strategy cambia la forma de accionar dependiendo qué estado está, pero además tiene una máquina de estados que me indica las transiciones que realiza esa máquina de estados entre los distintos estados que modelo. Bueno, un segundo que tomo un poquito de agua, estoy hablando hace 3 horas. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Tenemos tenemos una lista de empleados. Estamos en el siguiente ejercicio. Ya pasamos state. Vamos a ver cuáles nos quedan. Observer ya también lo vimos. Va a haber uno que no está y no sé cuál es, así que vamos a tener que dilucidar cuál es el que no está. Voy a tratar de pasarlo si no... Listo, es este. Es este, no veamos este. Bien, vamos a ver el de calculadora de descuento. Pará, ¿Cómo? Sí, el de los descuentos sí, no. Este es el de Visitor. Este es el de Visitor. Que pregunta el de empleado, manager, operario. Bien. Tendríamos que haber visto Visitor. Pero bueno. Bien, vamos a ver este de la calculadora de descuentos. La calculadora de descuentos aplica un descuento según la compra y la membresía. Yo tengo un descuento. La compra tiene un costo. Y tiene un montón de ifs que depende de si se cumplen, van a aplicar un poco más de descuento o no. Entonces, si se fijan, acá tenemos tipo, si el costo está por encima de 1000, entonces el descuento es del 20%. Pero si el descuento es por membresía Black, entonces tiene un 15% de descuento. Si es membresía Gold, tiene un 10% de descuento, o membresía Member. Si no tiene nada de eso, no se aplica el descuento. Bien, ¿a cuál les parece que se parece este issue, este problema que queremos resolver? ¿Cuál? Para mí no. ¿A cuál creen? O sea, fíjense que solamente hay una posible acción posible en todo esto, es o este, o este, o este, o este, o este. Pero después todo el resto es igual. ¿A qué se parece? O sea, ¿a dónde moverían estos ifs? O sea, ¿estamos de acuerdo que estos ifs tienen que volar? Por lo menos de esta función. Ahora, ¿por qué los reemplazamos? Bueno. Voy a darles 2 minutos para que lo piensen. Igual solo quedan 2, o sea, que ya dije que Chain of Responsibility no es. Igual puede ser, podría ser. No, para mí no podría. O sea, no puede ser porque no son combinables. Template method. ¿Y qué es lo que pasarías? ¿Qué sería tu método template?
No, acá no se ve nada, nada. No, igual es verdad que no se ve nada, pero... Bueno, está bien. Voy a tratar de... No sé, igual. Más. No sé si puede agrandar. Ah, cierto que me habían pedido la otra vez igual que lo ponga en modo... El modo horrible ese. ¿Dónde estaba? Appearance. Ah, Darkula, pasarlo a DJ. Ah. Pero bueno, ahí por ahí se ve un poquito más. Ah, mirá, me cambió el tamaño de los fondos. Cerrar los archivos de ¿Cómo? Vos tenés distintas membresías, porque dependiendo de la membresía sería una clase distinta o distinto descuento. Sí, no es solo la membresía, también depende del costo, pero sí, o sea, vos tenés, básicamente, vos haces lo mismo, básicamente que es siempre aplicar un descuento. Para cada membresía o para también si el costo es más de 1000. Pero bueno, entonces hay una sola parte del código que cambia en esta función, que dependerá de los parámetros que reciba, que es el descuento que se aplica efectivamente. Entonces por eso decimos que es un template method. ¿Por qué? Porque yo lo puedo reemplazar y mover esa parte. En vez de poner unos ifs feos, yo puedo directamente hacer un... En este caso se llamó descuento handler, pero es una clase abstracta que va a saber qué descuento aplicar en cada caso. Che, no, en este caso es chain of responsibility está hecho así. Pero para mí era template method de cabeza. Igual para mí se puede también hacer como template method. Acá está puesto como handlers. Para mí no es eso porque no son acumulables los descuentos, pero bueno, debatible. Ponerle que los descuentos fuesen acumulables, ahí tendría mucho más sentido que sea chain of responsibility, pero en el ejemplo no parecía para nada que haya... Chain of Responsibility es que en general hay una jerarquía, ¿no? O sea, hay un descuento, por ejemplo en este caso, que tiene prioridad por sobre los otros. ¿Está bien? En ese caso, no sé, el primer descuento, no me acuerdo cómo se llama, si era Gold, tenía prioridad sobre los otros, y si no venía el otro, que tenía prioridad sobre el resto, y así. Igual lo que dice Nacho, en general, hay varios patrones que pueden solucionar el problema, no hay uno solo, ¿no? De hecho, en general, en el parcial, nosotros muchas veces aceptamos varias soluciones como varias. No todas. No, O sea, no cualquier solución, pero sí puede haber varias. puede haber 2 o 3, por ahí patrones que aceptamos. O sea, por ejemplo, si hay algo que se puede resolver con factory method y lo resuelven con template method, es casi lo mismo, así que ahí obviamente que hay una equivalencia. O lo mismo cuando, por ejemplo, se puede usar un strategy y usar un command. Es un poco más engorroso, pero se puede. Pero bueno, hay otras que no tienen sentido, tipo no van a usar un adapter cuando es un strategy. Pero bueno, nada, en este caso podría haber sido, de hecho podemos implementarlo. Yo lo que decía en este caso es usar template method, donde acá tenemos básicamente un calculador de descuento, y esto lo pasamos a hacer una clase abstracta. Y acá tenemos un abstract, no, esta es una clase concreta del aplicar descuento, pero esto pasa a ser un descuento a aplicar. Y este es un método abstracto que se va a determinar por las clases hijas. Esto sería compra membresía o costo y membresía, o los que sean los datos que les interese. Y acá tipo reciben el descuento. Esto de hecho podría ser así. Y acá dicen public abstract double y dicen descuento a aplicar y reciben el double del costo y la membresía. Y lo termina determinando las clases hijas
en los que implementen este método, ¿no? De acá saco una clase que es calculador de descuento para Black, calculador de descuento para Silver, calculador de descuento por costo y resuelven por eso, ¿no? Podría ser cualquiera de esos casos. Sí. Podría, sí, también podría ser. Es un ejemplo bastante vago, así que podría ser bastantes cosas, pero sí. Pero bueno, puede ser así o puede ser la solución que se propone acá, que vamos a revisarla también para ver el caso de lo de Chain of Responsibility, donde yo tengo el calculador de descuento, ahora tiene un montón de handlers que son por monto, por membresía Black, por membresía Gold, por membresía Silver, o el default, y se van encadenando los handlers y le decimos al handler aplicar el descuento. Entonces el handler va a saber, tipo, si este no lo aplica, se lo pasa al siguiente, pero si yo ya aplico, salgo y corto la ejecución, ¿no? Por ejemplo, vemos que el de monto handler se fija, si el costo es mayor a 1000, entonces ya directamente aplico el descuento sobre esto. De lo contrario, o sea, si pasa esto, yo aplico el descuento y no hago nada más, o sea, corto ahí la ejecución. Pero si yo no puedo aplicar el descuento, se lo paso al próximo handler, que por ahí sí lo puede aplicar el descuento. Acá tengo que chequear esto de que el handler no sea null, porque podría no haberme seteado un handler. Pero bueno, nada, es parte de lo que tiene que estar en todos. De hecho, esto podría estar incluso incluso el Chain of Responsibility podría estar implementado como template method también si se quisiese. Donde acá el descuento handler, que es un abstract class, acá tiene el aplicar descuento, pero este aplicar descuento podría no ser abstracto y tener la parte de if, no sé, if this.descuento aplicar, lo mismo que antes, devuelve true, por ejemplo. Entonces else if, y acá lo que hago es next handler es distinto de null, y acá ahora sí hago this.nexthandler o nexthandler punto aplicar descuento y le paso la compra y le paso la membresía, ¿sí? Entonces acá me evito de en todos los handlers tenés que poner esto mismo del else if, que está en absolutamente todos los lados. Entonces eso para evitar código repetido en todos lados, podría incluso resolverlo con un template method. Y acá lo que hago es no sé, hago return lo que sea. Y esto lo tengo que implementar. Entonces create abstract method. Y ahora sí, cada uno de estos, en vez de hacer esto, de aplicar descuento, van a decir, en vez de implementar este, van a implementar el abstracto, ¿no? El que se llama descuento a aplicar, que no recibe nada de esto, o que sí lo recibe, no lo seteé. Podría haberlo hecho para que reciba compra y membresía. Y esto le puedo decir, esto no le va a gustar, y a ver si lo puedo. No, acá tengo que hacer compra. Esto igual es solamente para mejorarle un poquito el código y que quede un poco más lindo, nada más. O sea, no necesariamente tienen que... esto es un boolean. If, else without if. ¿Cómo que? Porque, claro, esto no es... Esto es Java. Tengo que cerrarlo en paréntesis. Entonces acá digo public boolean y acá directamente digo return true, porque este siempre se aplica, porque no hay descuento. Pero en los demás meto en este if, tipo if, todo esto, y acá devuelvo return true, si no, return false. No, digo, es una forma de cambiarlo, no digo que lo tengan que hacer así. Pero bueno, esto es boolean
Descuento a aplicar. Bueno, en fin, eso. Pueden hacerlo así, ¿no? O sea, combinar patrones para que mejore el código de a poquito. Bien. Y por último vamos a ir al ejercicio número 15, que es el de preparador de sándwiches, que parece de cabeza algo que va a usar un patrón creacional, pero no vamos a usar un patrón creacional. ¿Por qué? Porque vamos a usar algo muy parecido al patrón creacional, que es justamente, como ya saben, es el template method. Entonces vamos a ver un poco cómo es el problema. Tengo que preparar un sándwich de jamón y queso, un choripán o un vegetariano. Y lo que termina pasando es que siempre tengo que agregar pan. Acá en este caso cambio que agrego el jamón y queso, cambiar la mayonesa, lo que sea. Y acá tengo todos los métodos para ir agregando las cosas. Y esto no escala, o mejor dicho, no está tan bueno porque podría economizar y decir, tipo, yo puedo preparar cualquier cantidad de sándwiches y lo que cambio es la lógica de cómo los preparo, pero después el resto de las cosas son iguales. Entonces acá, si se fijan cómo termina siendo, terminamos abstrayendo todo el tema de el agregado de ingredientes y del pan y del aderezo. Todo termina siendo templatizado y lo único que queda lógico, que queda igual, es el envolver sándwich, ¿no? Que eso es igual para todos los sándwiches que queramos preparar. Pues después cada preparador implementa esos métodos como le parece, ¿no? En el caso de agregar pan, el de sándwich de jamón y queso podría ser de miga, de pebete o lo que sea. Los ingredientes pondrá mayonesa, jamón y queso, yo qué sé. El vegano va a ser otra cosa. Y el de choripanes va a ser otra cosa, donde va a agregar otro pan distinto. Va a agregar, como ingrediente va a agregar choripán, el del chorizo digo, y va a agregar chimichurri, por ejemplo. Pero entonces acá lo que estamos haciendo es, con respecto a acá, que estamos teniendo un método para cada tipo de operación, cuando las operaciones son básicamente las mismas porque el armado va a ser igual, lo único que cambia son la composición. Lo que hacemos es esa composición llevarla a métodos abstractos y los implementamos en cada una de las clases concretas que lo van a terminar predefiniendo. Esto es súper común para tests, por ejemplo. Para test es muy común usar template method, es un método muy de test. Yo, por ejemplo, lo uso muchísimo en test, donde, por ejemplo, vos tenés la esquema de test, es exactamente igual, pero lo que cambia es una cosa que es como que te dice qué es lo que estás probando o qué operación vas a hacer en el test que va a ser distinta. Entonces vos tenés una base de test creada normal que usa métodos abstractos adentro y después vos tenés los test cases específicos que lo único que van a terminar haciendo es reemplazar por la lógica específica. Por ejemplo, no sé, yo tengo algo que tiene que ser compatible para Windows y para Linux o lo que sea, y yo puedo tener, tipo, mi test va a ser igual exactamente, solo que va a cambiar mi operación dependiendo dónde lo termine ejecutando. Entonces acá yo armo mi test tipo como un public abstract void, esto sería tipo @test, y acá le digo tipo, no sé, test de funcionalidad. Esto tendría que ser en mayúscula porque es una clase. Bueno, es una clase y después el test va a ser tipo, el test no va a estar acá sino en la cita. Test de fn, no sé, funcionalidad. Hago esto. Acá escribo todo esto y defino acá unos métodos que son también public o protected abstract, que es tipo, no sé, boolean o lo que sea, y digo lógica de sistema operativo específico. Entonces después yo saco de acá un test de funcionalidad en Windows y test de funcionalidad en Linux, y el test es exactamente igual. Lo que cambia son que acá en unas llamadas que se van a hacer a estos métodos abstractos, acá puedo tener varios, no solamente este. Acá el test no lo cambio, tengo una sola definición del test, pero lo que hago es llamar a distintos métodos abstractos dependiendo de la clase que termine generando acá. O sea, este va a terminar implementando distintas versiones de esta
estos métodos abstractos y este va a implementar estos otros métodos abstractos. Por ejemplo, puede ser muy común que te diga, yo no sé, si vieron en Linux y en Windows es distinto cómo se opera con la terminal o los saltos de línea, cosas así. Entonces uno puede hacer que haya un split por salto de línea con barra N, otro con barra N, barra R, cosas de estilo, ¿no? Por decir alguna cosa. Dije Windows y Linux por decir una cosa, pero no tiene que ser así, puede ser por un millón de cosas que puedan diferir los tests. Y el template method en ese caso es súper útil porque se ahorran un montón de código y evitan repetir bastante y queda bastante extensible. De hecho, si el día de mañana quiero crear un test de funcionalidad para Mac, lo puedo hacer y solamente le piso esos valores por ahí. Bien. Nos quedamos sin ejercicios. Así que esta clase iba a ser cortita porque ya habíamos terminado la mayoría de la clase pasada. No, pero quiero un tema más. ¿Qué tema más? ¿Puedo borrar? Sí, voy. Bueno. ¿Por qué no es una dependencia circular? O sea, este acá adentro tiene un B y este acá adentro tiene un A. ¿Qué ideas tenemos? No entiendo. Si no, se los tomamos en el parcial. O sea, el ejercicio 1, si nadie responde, ya les juro que va a ser este. ¿La flecha también? Sí. Porque Yo digo no porque- es una dependencia circular. Yo digo porque B tiene A. No, sí. Así está, así es que lo escribí tal cual está escrito antes. No lo llamé context, le puse A. Pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué no es circular? Si uno tiene al otro. ¿Cómo que no? ¿Que lo tiene completo, parcial? No, pero A tiene un tipo de B, tiene a este. Tipo, sí, tiene uno de la interfaz de este. No hay tantas cajitas además. No es nada complicado, ¿eh? O sea, no se la rebusquen, tipo, no hay nada muy... No, tiene uno de estos, de hecho este le cambiaba el estado. Va, era ese, yo no me acuerdo. Pero este, sí, este le podía cambiar a este. Yo creo que era este. Podría ser porque ve, por ejemplo, la interfaz que tiene es un adjetivo. Ese adjetivo no siempre es B, pero ve. No, esto siempre es. O sea, esto es solamente para implementación de... No es para otra cosa. No hay nada por fuera del... ¿Cómo dice el...? Ustedes que son filósofos. No hay nada por fuera de... Hay una frase muy famosa de filosofía. No hay nada por fuera del texto. De las palabras. No hay nada por fuera de... Técnicamente A no depende estrictamente sino de la interfaz. Es un truquito que usaron los ingenieros del pasado para poder hacer esto de manera legal. ¿Sí? Porque es mentira que tiene exactamente A B, sino que tiene otro, ¿no? Una león interfaz. Entonces, estrictamente A no depende de este, que este sí usa este. A depende de la interfaz. Entonces, eso se vale, básicamente. Así se rompe la relación. Le va a servir para el TP también eso. Bueno. Ok. Si lo buscan, porque esto no es, van a encontrar eso. Muchos foros de Reddit discutiendo esto a ver si es así o no. Igual también se puede ver porque no es un grafo que tenga un ciclo. O sea, No, pero esto es un tema de notación. sí. O sea, es lo mismo. O sea, acá podría ir B y es lo mismo. O
fecha de anotación. Pero no tiene la flecha B. No, pero ahí lo tengo. Bueno, ¿estamos? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, nos vamos a quedar contestando con